En un cambio de escena, el profesor de educación física pidió a sus alumnos que se emparejaran para completar una práctica. Una compañera le propuso a Jason hacerla juntos, pero él la ignoró y se retiró. Otro le recordó que la participación también contaba para la evaluación, pero Jason respondió que sabía que tanto él como las chicas estaban planeando algo al saludarlo todos los días, a pesar de cómo las trataba. Confesó que realmente quería morirse cada vez que hacían eso. Dijo que era por culpa de John Hae. Alguien le preguntó cómo conocía ese nombre. Él simplemente murmuró que ya era hora de dormir, que tal vez mañana también sería un día difícil, y se despidió. En otro lugar, alguien se cuestionaba si debía contarle todo a Hevin. Dudaba que ella pudiera entender que su hermano había cambiado por culpa de alguien que ni siquiera conocía. Se preguntaban quién era realmente Yone. Nadie recordaba a una chica con ese nombre en la escuela. A varios les parecía extraño que tuvieran esa conversación en el baño. Alguien más insistió, preguntándole directamente a Jason cómo conocía ese nombre. Le pedían que lo dejara, que no lo ahogara. Él dijo que pensaba que estaba protegiendo a todos al sacrificarse, pero que ahora todos estaban en peligro. Decidió que debía asegurarse de que John Hae no supiera nada. El del lentes dijo que necesitaban hablar. Jason no volvió a clases después de la hora de educación física. Pensó en contactar a Hevin, y cuando lo hizo, le preguntó si sabía algo de su hermano. Ella respondió con firmeza. Le dijo que había escuchado todo, que sabía que él le había pedido grabar la conversación en el baño. Le prohibió volver a contactar con su hermana o con cualquiera de sus amigos. También le confiscó el celular. Más tarde, ese mismo chico recibió una llamada. Pensó que Jason no quería volver a verlo. Pero él respondió que solo quería contarle todo una última vez. Cuando le preguntó qué significaba eso, Jason le dijo que hiciera sus preguntas. Él preguntó quién era John Hae y por qué estaba tan obsesionada con Jason. Pero este le respondió que no era ella la obsesionada, sino él. Dijo que lo que descubrió al grabar en el baño fue algo que no esperaba, pero que, si lo pensaba bien, era mejor que no se acercara a ella. El chico cuestionó por qué discutía cosas tan serias con alguien a quien apenas conocía, como si le pidiera permiso para todo. Jason le explicó que conocía a John Hae desde hace 10 años, que era su amiga de la infancia, que ella solo lo tenía a él y él solo la tenía a ella. Le recordó lo que Zin le había dicho, que no guardara todo para sí mismo, que confiara en sus amigos cuando pasara algo malo. Pero Jason insistió en que solo tenía a John Hae. El otro le respondió que eso no era cierto, que todos siempre habían estado ahí para él, tanto sus nuevas amigas como su hermana. Incluso Zumin también quería ayudarlo. Jason cortó, diciendo que Zumin ya ni siquiera existía, que no tenía sentido hablar de los muertos. Alguien reveló que había una persona que sabía sobre él, pero no fue ella quien lo contó. Le dijo que lo sabía desde antes. Sabía que ella estaba escuchando todo y que probablemente estaba molesta con quien lo reveló. Se preguntó por qué escuchó desde ese lugar, si sabía que él estaría en problemas si alguien hablaba de ella. Le reclamó por no advertirle que no lo hiciera. Jason, con los ojos nublados por todo lo vivido, solo alcanzó a decir que ya lo había dicho antes, no necesitaba a nadie que lo hiciera sufrir. Las palabras resonaron como cuchillas en el aire. Le preguntaron a Jason si realmente estaba diciendo que mataría a alguien solo por sacar a esa persona de su vida. Era probable que ya no estuviera en su sano juicio. Le cuestionaron si acaso se consideraba un ser humano, y alguien confesó que no podía creer haber considerado alguna vez a Jason su amigo. Dijo que era una basura. Afirmó que Jason no tenía idea de cuánto lo quería Zumin. Frente al grupo, declaró que él y Jason eran polos opuestos, y por eso nunca le contaba todo, pero aún así pidió que si algún día Jason necesitaba ayuda, lo escucharan y lo ayudaran. No quería pensar que su amigo se había convertido en esa clase de persona. La rabia terminó por consumirlo cuando gritó que quien debió morir ese día no fue Zumin, sino Jason. Jason, por dentro, aceptó que estaba de acuerdo con él. La tensión escaló hasta que algunas personas intervinieron para detener la pelea. El otro chico se giró con frialdad y le dijo que cumpliría su deseo, que fingiría que no existía, pero lo advirtió, si se atrevía a hablar con alguno de sus amigos, él mismo se encargaría de matarlo. Luego, varios se acercaron a Jason para preguntarle si estaba bien. No respondió. Solo caminó. Más tarde,
Cuando llegó a casa, por un instante, se sintió amado. Sin embargo, no recordaba con claridad lo que había sucedido esa noche, salvo una sola imagen nítida. Yeon-jae estaba verdaderamente molesta después de ver que lo habían herido. Y así fue como se quedó completamente solo hasta el día de su graduación. Después de eso, regresó con Yeon-jae al mismo lugar en donde se habían conocido por primera vez. Ella le recordó que quería mostrarle algo y le pidió que cerrara los ojos. Le dijo que no podía abrirlos aún, pero luego le dio permiso. Cuando los abrió, se encontró con un objeto frente a él. Ella le dijo que ese era su juguete. Jason se sorprendió de que lo hubiera encontrado ese día. Ella le advirtió que no lo tocara, que solo podía mirarlo, porque era su tesoro. Él le respondió que no había problema, que después de todo se lo había regalado aquel día. Verla jugar con ese objeto era como ver a la Yeon-jae de su infancia, y eso lo hacía feliz. Le alegraba ver que había conservado su regalo. Pero algo lo sacó de ese momento. Le pidió que esperara un instante. Había notado que su cola ya no estaba. Con voz suave, le preguntó qué le había sucedido. Él se acerca con urgencia para ver si está herida, con el rostro cargado de preocupación, pero ella lo tranquiliza diciendo que solo se golpeó con una roca. Aún así, él insiste, nervioso, preguntando qué debe hacer, si debería ponerle medicina, si sanará, pero ella, con una sonrisa luminosa, le responde que ya está bien, que el hecho de que él se preocupe por ella ya la hace sentirse mejor. Su alegría contrasta con la tensión dibujada en el rostro de él, que apenas logra relajarse un poco cuando Ali Huo irrumpe diciendo, algo incómodo, que ya ha oscurecido y que quizás deberían regresar a casa. Una vez en casa, sentados juntos, ella lo observa con atención y le pregunta si le duele alguna parte del cuerpo, porque nota que está temblando. Él le responde con voz temblorosa que, ahora que ha caído la noche, el frío es insoportable y el suelo está completamente congelado. Ella lo mira y le pregunta suavemente qué solía hacer de niño cuando sentía tanto frío en ese lugar. Él se queda pensativo un instante, luego murmura que no lo recuerda muy bien, solo que su madre lo abrazaba fuerte bajo las mantas. Entonces, sin decir más, ella extiende sus manos, lo envuelve en sus brazos e intenta calentarlo, mientras él, empapado y aún tiritando, no puede evitar pensar que la situación está empeorando, que el frío lo está venciendo, y aún así, ¿por qué sigue sintiendo tanto sueño? Ella, con dulzura, le dice que debe estar cansado y que puede descansar un momento. Él cierra los ojos apenas unos segundos, y entonces dice, en voz baja, que desde adentro puede ver una luz brillar. Ella gira sorprendida para mirar hacia donde él indica, y se queda helada al ver a un hombre mayor parado ahí, preguntando quién está dentro, si acaso es Wesson. Él lo mira confundido y responde con voz entrecortada, abuela, pero de pronto se da cuenta de que Yonae ya no está, que está completamente solo en la habitación, tocando un charco de agua del que antes emergía la sirena, mientras la anciana, con la voz severa del invierno, le pregunta qué hace ahí a esa hora, en pleno invierno, y le exige que salga rápido de ese lugar. Viniste sin avisar y me asustaste, se cortó la electricidad en tu casa, ni siquiera las luces funcionan, le dice la abuela mientras le entrega un vaso de chocolate caliente y una cobija que huele a hogar. Envuelto en la calidez de esa manta y el aroma dulce del chocolate, ambos se sientan en silencio por un momento, hasta que la conversación fluye hacia el pasado. Él comienza a hablar de su abuela, no de la que lo está abrigando ahora, sino de aquella otra, especial y solitaria, que nunca se casó ni tuvo hijos propios. En lugar de los abuelos que fallecieron a causa de una enfermedad, esa mujer tomó a su madre bajo su cuidado y la trató como si fuera su propia hija. No solo la crió con ternura y firmeza, sino que también asumió la responsabilidad total de proteger sus vidas, la de su madre, la suya propia y la de Yevien. Con una mezcla de gratitud y nostalgia, su voz tiembla apenas al recordar cómo, sin necesidad de lazos de sangre ni títulos oficiales, esa abuela silenciosa se convirtió en el verdadero pilar de toda su historia familiar. Así es como dejamos el episodio de hoy. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y suscribirte si aún no lo estás